El bebé tenía algo que le salía de la cara. Los médicos se sorprenden cuando descubren lo que era. Lina salía cada mañana desde su casa hacia la guardería animal que había fundado 2 años atrás y que le había traído un éxito económico en su vida completamente inesperado. Todo había empezado porque una de sus amigas, que debía viajar de manera urgente, se quejaba porque se le hacía difícil encontrar quien le cuidara a su gato los días que iba a estar afuera, y mientras hablaban había dicho que ojalá existiera una guardería para mascotas. Para la amiga de Lina, no fue otra cosa que un comentario al azar, pero para ella fue una idea que la obsesionó. ¿Y si iniciaba una guardería animal? Hacía algunos meses que había heredado un amplio terreno de sus abuelos y no sabía qué hacer con él. Estaba mal económicamente y había intentado venderlo, pero no parecía haber nadie dispuesto a pagar la suma que ella consideraba justa. Y hasta el momento se había sentido incapaz de iniciar algún negocio allí. Había considerado hacer un invernadero o galpones, pero ninguna opción le parecía viable porque ya había varios negocios así en su ciudad. En cambio, guardería para mascotas no había, y quizás su amiga no era la única que había deseado que algo así existiera cuando tenían que viajar. Y confiando en sus instintos y en medio de la desesperación, invirtió todo lo que le quedaba en adaptar los terrenos para tal fin con la ayuda de un amigo veterinario. Y ella empezó a hacer publicidad por toda la ciudad, de puerta en puerta, con carteles y folletos. Estaba segura de que alguien necesitaría de sus servicios pronto. Su amiga, que tenía que viajar con frecuencia, fue la primera en dejar a su mascota en la guardería. Y el gato había sido tan bien cuidado que ella se encargó de recomendar el negocio de Lina con sus amigos, y estos a su vez la fueron recomendando a más personas. No había semana en la que la guardería no estuviera llena. Perros, gatos, conejos, tortugas, aves e incluso hámsters fueron cuidados allí con éxito. Algunos meses después, ya su equipo de trabajo había crecido y todos ganaban muy bien. Y cuando decidió empezar a ofrecer el servicio de entrenamiento canino, las ganancias se duplicaron y no había ningún cliente que no quedara satisfecho con su trabajo. Así Lina, que 6 meses atrás se encontraba en el punto más bajo de su capacidad adquisitiva, se veía a sí misma ahora no solo viviendo mejor de lo que imaginaba, sino garantizando también el bienestar de las 15 personas que trabajaban con ella y que la adoraban. Para Lina, los animales que cuidaba allí eran como sus hijos, y en realidad no se había sentado a pensar si querría tener un hijo biológico en algún momento. Para ese entonces, estaba comprometida con el veterinario que la había ayudado a comenzar su negocio, y eran tan buen equipo en el trabajo que no era descabellado pensar que serían unos buenos padres si así lo deseaban. Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado todavía para esa conversación que surgió algunos meses después, espontáneamente, tras su primer mes de matrimonio. En el momento en el que Lina sugirió que podría ser bueno un hijo en sus vidas, su esposo no dudó. Los dos estaban de acuerdo y solo sería cuestión de empezar a intentarlo. No tuvieron que esperar demasiado porque 2 meses después de esa conversación, Lina había quedado embarazada. Estaban felices y esperanzados en el futuro, hasta que su médico le dijo a Lina que tenía que alejarse de los animales si quería evitar riesgos en su embarazo y en el correcto desarrollo del feto. Pero Lina no estaba dispuesta a dejar a un lado a sus peludos amigos y no hizo caso a las recomendaciones. Por suerte, su embarazo transcurrió en total calma y no había ningún indicio de que su bebé, que ya sabían que sería un niño, tuviera algún problema de salud. Madre e hijo estaban perfectamente y ya faltaba muy poco para que ella pudiera acunarlo entre sus brazos. Solo durante la semana previa al parto, Lina dejó de trabajar y decidió que se tomaría una licencia de 2 meses después de dar a luz para dedicarse completamente a su hijo. Pero después de eso, volvería al trabajo y su hijo iría con ella, y estaba segura de que nada malo podía pasar. Tanto el parto como los 2 primeros meses de vida de su pequeño Manuel transcurrieron en calma y llenaron del más puro amor los corazones de los primerizos padres. El niño era muy calmado y los sorprendía a todos,
Ellos no sabían lo que era desvelarse por el llanto de su bebé, ni temían dejar de mirarlo 2 segundos, pues era tan juicioso que allí donde lo dejaban volvían a encontrarlo mirándolos con sus curiosos ojos. Saber que su hijo era tan tranquilo hizo que Lina confirmara que bien podrían llevarlo al trabajo con ellos. Lo dejarían en su oficina con sus juguetes y de vez en cuando lo entretendrían con los animales y le enseñarían a estar cerca de ellos y amarlos y respetarlos al mismo tiempo. Esperaban que creciera con su misma vocación y que trabajara con ellos cuando llegara el momento. Fue así que, apenas transcurrieron los 2 meses, Lina salió con su esposo y su bebé camino a la guardería. Estaba ansiosa por ver la reacción de su bebé hacia los animales y por presentárselo a todos sus empleados que también estaban ansiosos por conocer al pequeño Manuel. Y el primer día de regreso transcurrió tan bien que Lina ya no dudó en que podría ser madre y seguir trabajando con normalidad sin que sus labores interfirieran entre sí. Manuel, por otra parte, jamás se reía tanto como cuando veía a los perros haciendo saltos y trucos o cuando veía a los gatos lamerse a sí mismos. De hecho, intentó imitarlos más de una vez y sus padres estaban felices al ver que su hijo estaba creciendo como ellos habrían querido crecer, en contacto con mascotas y sensible hacia los animales. El hermoso bebé tenía ahora 6 meses y era más feliz que nunca en medio de sus amigos animales. Y los animales también lo adoraban, porque cuando estaban cerca de la criatura, se movían con la mayor de las delicadezas y lo miraban como queriendo decirle que allí estaban para cuidarlo. De hecho, muchos de los clientes le agradecieron a Lina porque desde que llevaba a su bebé, sus perros habían empezado a ser más amigables con los niños en los parques y en general interactuaban mejor con los seres humanos. Parecía que todos ganaban. Lina, que sabía que era un prejuicio innoble creer que los animales enfermaban a los bebés, también era consciente de que solo debía mantenerlo a salvo de pulgas o garrapatas, y por eso todas las mascotas que cuidaban estaban siempre limpias y bien cuidadas. Y a su bebé lo mantenían siempre limpio y lo revisaba después de cada jornada para cuidar que todo iba bien. Sin embargo, un día algo inesperado ocurrió. Esa mañana, Lina descubrió en la mejilla de su hijo un punto rojo, quizá una picadura de zancudo, y no le prestó mucha atención. Pero por la tarde, ese punto había triplicado su tamaño, estaba inflamado y caliente, y entonces salieron con el bebé de inmediato para el médico. Allí les dijeron que no se preocuparan, que seguramente era una picadura que se había infectado un poco y que con una pomada pronto se le pasaría. Pero al día siguiente la pomada no había hecho ningún efecto. En cambio, el punto se había convertido en un bulto grande que parecía a punto de explotar, y Manuel tenía fiebre. Entonces, a pesar de que los médicos parecían no querer prestarles atención, Lina y su esposo insistieron tanto que finalmente los atendieron. Cuando los médicos hicieron un poco de presión sobre el bulto, algo blanco comenzó a salir. Pensaron que era pus, pero se había reabsorbido cuando dejaron de hacer presión, lo que no era común. Entonces, volvieron a hacer presión, pero se prepararon y con una pinza tomaron lo que salía que, para su sorpresa, resultó ser un gusano. Alaron con cuidado hasta que el gusano salió completamente. Tenía 5 centímetros de largo y Lina casi se desmaya cuando vio salir eso de la mejilla de su hijo. ¿Cómo había llegado hasta ahí ese gusano? Lo que dedujeron es que había sido causado por la picadura de alguna pulga infectada. A Manuel tuvieron que aplicarle antibióticos por varios días hasta que la inflamación y la fiebre desaparecieron. Sin embargo, después de aquella experiencia, Lina comprendió que por más que se esforzara en mantener limpio a su bebé y a los animales, era demasiado como para controlar y que era un riesgo que su bebé estuviera allí todo el día. Pero como no lo quería privar del contacto con los animales, adoptaron un gato y lo llevaron a casa con ellos. El gato sí estaría siempre limpio y dentro del apartamento, y podría estar cerca de su hijo sin riesgo. Y así lo hicieron, y tal como lo esperaban, Manuel creció y no volvió a tener ningún problema derivado del contacto con su gato, que se había convertido en su inseparable amigo. Y tras sus primeros 7 años de vida, el niño volvió a estar cerca de todos los animales que estaban en la guardería de sus padres,
y creció sensible y amoroso, dedicado y respetuoso de la naturaleza tal como ellos lo habían deseado. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.